Vamos a estudiar los tipos de texto: texto argumentativo, texto expositivo, texto informativo. Pero antes de ver cada tipo de texto, pues vamos a recordar qué es un texto. La palabra texto viene del latín textus, y en latín textus significa trenzar, entrelazar, tejer. La palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. De acuerdo con su significado etimológico, pues es trenzar, entrelazar, tejer oraciones, frases, unirlas o separarlas a través de los signos de puntuación y darle un sentido a un texto, no solo escrito, pero también a un texto que sea pronunciado oralmente. Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa. Por medio de sus signos busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. La extensión del texto es muy variable, desde unas pocas palabras hasta millones de ellas, o sea, textos cortos y textos largos. El texto argumentativo. Se trata del tipo de texto en el que se presentan las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer a quien escucha, al interlocutor, es decir, al lector o a la persona que está escuchando. Se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto, si es bueno o malo, si es feo o bello, si es válido o no es válido, si es adecuado o no es adecuado. El discurso argumentativo es propio del ensayo y de la crítica en general. Ejemplos típicos son el discurso político o el artículo de opinión. Con los textos argumentativos puedes dar tu punto de vista frente a algo, ya sea tu posición positiva o negativa. Dentro de los textos argumentativos tenemos los artículos académicos, la crítica artística, los discursos políticos, los panfletos políticos, artículos de opinión, alegatos judiciales, ensayos literarios, publicidad, campañas ecológicas, recomendaciones gastronómicas, editoriales de medios, cartas de recomendación. Bueno, la intención del texto argumentativo es persuadir y convencer. Un ejemplo de texto argumentativo: por un ambiente mejor, cada cosa a su contenedor. ¿Sabías que en nuestro país la presencia de desechos sólidos ha ido en continuo aumento, encontrándose entre los países generadores de más basura per cápita 62% de origen doméstico y 38% de origen industrial? Se estima que en promedio cada persona produce 1 kilogramo de basura por día. Si se agregan los residuos de comercios, hospitales y servicios, la cantidad aumenta del 25 al 50% y alcanza hasta 1.5 kilogramos por persona al día. Debemos hacer algo al respecto. Como se dan cuenta, aquí se está presentando una opinión sobre la cual se intenta convencer a los que escuchan o a los que leen de la importancia de saber manejar las basuras para evitar tanta producción per cápita. El texto informativo. El texto informativo es aquel que tiene por objeto transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo. Un texto informativo es un texto a través del cual el emisor da a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia. El mejor ejemplo de texto informativo pues es, en este caso, el periódico. Los periódicos, los reportajes, las revistas, las circulares, las definiciones de un diccionario, las instrucciones, los informes climatológicos y algunas enciclopedias temáticas son textos informativos. Un ejemplo de texto informativo, aparte del periódico, aquí tenemos información sobre el elefante. El elefante es un animal muy grande que pertenece a los vertebrados mamíferos. Esto quiere decir que tiene un esqueleto con espina dorsal, además de otros huesos en todo el cuerpo, y además que alimenta a sus crías con la leche que produce la hembra. Los elefantes viven en África y Asia y se conocen 3 especies: los africanos, los asiáticos y los elefantes africanos de la sabana. Aunque son similares en su aspecto, varía su tamaño, el tamaño de sus orejas, el largo de su trompa. Pero en breve, el elefante asiático es más pequeño que el africano. Uno de sus rasgos físicos más característicos es su trompa. Esta les ayuda a respirar, llevar agua y alimentos a su boca y levantar objetos.
En zonas rurales, muchos elefantes que han sido entrenados por hombres les ayudan en sus labores de tala y recolección de madera. Con sus potentes trompas recogen los troncos y los llevan al aserradero. Texto informativo. Texto expositivo. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. No reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés de manera que el lector los comprenda, sin persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante la opinión del autor. Se diferencian de los textos argumentativos, pues porque los textos argumentativos son textos que pretenden convencer al lector del punto de vista del autor, haciendo uso tanto de argumentos emotivos como de argumentos racionales. Ejemplo de texto expositivo. Para conectarse a la red inalámbrica siga los siguientes pasos. Habilite su dispositivo y seleccione la red llamada universidad. Espere a ser redirigido a una página web. No requerirá de contraseñas. Acepte los términos de servicio e introduzca su correo electrónico. Navegue libremente. Otro ejemplo. Ibuprofeno. Analgésico y antiinflamatorio, indicado para el tratamiento de estados dolorosos con inflamación significativa como artritis y artrosis reumatoides leves o dolencias musculoesqueléticas, indicado para dolor moderado en periodo posoperatorio, dolores dentales, dismenorrea y cefaleas. Ejemplos de textos expositivos tenemos instrucciones de uso, reseñas biográficas, descripciones farmacológicas, ciertos textos científicos, listas de mercado, bibliografías, textos jurídicos, folletos informativos, informes médicos, libros de texto, el libro de lengua castellana, el libro de ciencias, el libro de biología o de matemáticas. Esos libros de texto lo que hacen es exponer contenidos, recetas de cocina, descripciones de contenido y bueno, esos son los ejemplos como fundamentales. Gracias por tu atención.